iba a tener respuesta del público. Usted mismo lo ven aquí. Es uno de los mitos por lo que nos engañan muchas veces, de que la gente no le interesa, de que la gente es indiferente, de que no se movilizan en feriados, que la gente está de trago o lo que sea. Hay tiempo para eso y hay tiempo para esto. Entonces, a nombre de la Fundación Juan Bosch, a nombre de la Biblioteca Nacional y un grupo de entidades patrocinadoras, le damos la más cordial bienvenida a este panel que se titula Historia, Democracia y Emancipación en América Latina y el Caribe a 110 años del natalicio de Juan Bosch. Nuestros panelistas están casi todos aquí ya. Falta Atilio Borón, que está en camino por una incomprensión en las coordinaciones, cosas que pasan. Yo les propongo comenzar y que Atilio se incorpore. Quería decir que no está con nosotros, bueno, está Diomedes Núñez Polanco, que es presidente de la Fundación Juan Bosch y es además director de la Biblioteca Nacional, y va a tener una palabra para ustedes. No está con nosotros Matías Bosch porque está fuera del país, pero estoy seguro que nos está viendo por las redes en este momento exacto. Iremos presentando a los panelistas a medida que vayan interviniendo, y para comenzar le daría la palabra a Diomedes Núñez Polanco. Saludos a la mesa de honor, panelistas, el público asistente, acercado esta mañana de fiesta, y para participar en este panel, en este plato fuerte de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo, que en este marco se celebra este panel, y hoy es un día de fiesta. Tenía que ser también el Día de los Trabajadores, es el día primero, pero en Santo Domingo, por razones de las leyes, se celebra en este día, y qué bueno que coincida justamente en el marco de este panel, donde se van a decir tantas cosas sobre las libertades, los derechos humanos, la democracia y la dignidad humana. Los panelistas no necesitan mucha presentación, son conocidos de todos ustedes. Están María Daniela Pinal, educadora, Reina Rosario, historiadora, y Ángel Quintero, de Puerto Rico, hermano, y los invitados especiales a este panel, en este marco de la Feria del Libro, Atilio Borón, que está ya de camino, y una persona que no necesita presentación, Ignacio Ramonet. Nuestro moderador, Miguel Acosta, conocido por todos. Ignacio Ramonet, yo creo que lo conocemos, ¿no? Es español, francés, y de una trayectoria conocida, solo los titulares nada más. La persona que entrevistó en detalle a su comandante Marcos, con su entrevista tuvo mucha proyección en América Latina, y esa entrevista fue la que en un momento leyó Fidel Castro, y sobre ella escribió también una de sus reflexiones. Ignacio Ramonet, creo que esos titulares lo identifican, y es aquella, antes de esa entrevista que les voy a hablarles, un libro titulado en el 98, titulado El Internet del Mundo que Vivimos, y eso fue en el 98, de modo que podemos saber qué visión ya había envuelta de lo que el mundo que venía, el mundo que vivimos hoy, este mundo combativo, este mundo lleno de conflictos, pero lleno de muchas esperanzas. Y la 100 horas con Fidel, ya un clásico
de la literatura política latinoamericana y universal. Bienvenido, Atilio, a su casa. Pues Ramonet es eso, es decir, conocido por todos nosotros, por todos los que en América Latina y en el mundo están siguiendo la actualidad política y social y cultural. Atilio Borón, una cantidad de conocimiento, graduado en varias universidades, de Harvard, Flaxo, la Universidad de Buenos Aires, catedrático, articulista, muchas cosas. Sus libros, sus premios, El Imperio del Imperialismo, un clásico ya en la literatura política y social latinoamericana y universal. De modo que quiero decirles que ellos, los anfitriones dominicanos que están, Reina, Marianela, Ángel, y Atilio y Ramonet, decirles a ustedes simplemente que ellos han tomado la antorcha que en su día tuvieron de manera magistral, lo han hecho también con la misma dignidad que lo hicieron aquellos, como lo hizo José Martí, articulista, conferencista, como lo hizo Juan Bosch, como lo hicieron también Galeano, Benedetti. Ellos hoy en América Latina y en el mundo son los voceros de este tiempo, de modo que a ellos vamos a escucharlos, con ellos vamos a estar y con ellos vamos a aprender y a compartir todas estas ideas, todas estas dificultades de este mundo y todas las esperanzas. Muchas gracias. Bueno, vamos a darle la palabra por la Fundación Juan Bosch a nuestro compañero Edgar, que también quiere compartir una idea con nosotros. Muy buenos días. De parte de la Fundación Juan Bosch, le damos la bienvenida a esta actividad y agradecemos también a las demás organizaciones convocantes, Flaxo, Biblioteca Nacional, el Instituto de Estudios Sociales y Políticos Eugenio María de Hostos, Flaxo, la Escuela Multitemática y Ciudad Alternativa. También agradecemos profundamente la presencia de cada uno de los panelistas, Atilio Borón, Ignacio Ramonet, Reina Rosario, Marianela Pinales y Ángel Quintero. Ellos son mujeres y hombres comprometidos con el pensamiento crítico, la educación de los pueblos y la transformación democrática de nuestros países. Esta actividad, cabe recordar, se marca dentro de 3 fechas muy importantes. Hoy es el día en que se conmemoran los 56 años de la promulgación y proclamación de la Constitución Democrática de 1963, la más democrática, transformadora y revolucionaria que ha tenido la historia de la República Dominicana. Esta también fue la bandera con la que el pueblo dominicano salió masivamente a luchar el 24 de abril y a enfrentar al invasor que quiso impedir que el pueblo dominicano alcanzara la plena justicia social y la plena soberanía. Hoy también es el 104 cumpleaños de Carmen Gidiello de Bosch, la compañera de vida de Juan. Una mujer que a través del arte, del teatro, de la poesía, pero sobre todo de la solidaridad absoluta con su compañero Juan Bosch y con el pueblo dominicano, es un símbolo de la abnegación, de la entrega y de la lucha de la mujer, que además, por su condición de cubana, se trata entonces de la mujer internacionalista. Y este miércoles será 1 de mayo, Día de los Trabajadores y de las Trabajadoras. Una fecha que debemos recordar
propicia para pensar, y que la mayoría de nuestro pueblo, mujeres y hombres de trabajo, deben lograr las metas pendientes desde aquella Constitución de 1963 y aquella Revolución de 1965. Y es que esta meta es que el trabajo sea verdaderamente un derecho y la dignidad humana sea sagrada en nuestras tierras. Finalmente, queremos terminar esta bienvenida en una ocasión tan especial en que las fechas que les mencioné se conmemoran, tomando a Juan Bosch en su 110 natalicio y tomando a Abril en su 54 aniversario, con el mensaje que el presidente legítimo y constitucional enviara desde Puerto Rico al pueblo que se levantaba en armas para recuperar la democracia y la constitucionalidad. Dominicanos, esta es la orden de ustedes, hombres y mujeres, soldados y civiles, marinos y policías, intelectuales y trabajadores, profesionales y campesinos. Todos los hijos de Duarte, Sánchez y Mella están alcanzando el tamaño de un pueblo heroico. Mantengan el espíritu firme, la esperanza pura, tengan fe en sus destinos. Ustedes mismos están construyendo ahora la estatua de la libertad dominicana. Al coronel Miguel Ángel Hernando Ramírez, a todos los oficiales, a los coroneles, mayores, capitanes y tenientes, a los sargentos y a los brazos de las Fuerzas Armadas que se han levantado para reconquistar la libertad y la democracia, a todos ellos se le conocerá en la historia como los soldados del pueblo y los militares de la libertad. Estoy preparándome para llegar a tierra dominicana. El pueblo dirá cómo quiere que yo llegue. Llegaré como el pueblo lo reclama, como el pueblo lo ordena, como estos heroicos militares que se han lanzado a la lucha lo digan. Y mientras yo llego, el presidente constitucional de la República se llama José Rafael Molina Aurelio. Al lado de él, dominicanos, y al lado de los oficiales, sargentos, de los cabos, de los brazos, de todas las Fuerzas Armadas que se han ganado desde ayer y para siempre el justo título de hijos de Juan Pablo Duarte. Hasta pronto, dominicanos, si Dios quiere. Muchísimas gracias. Pues vamos a comenzar con nuestro panel. Dije al principio, cada panelista tendría unos 15 minutos aproximadamente. Solo decir que a estas fechas que menciona Edgar, gloriosas, que nos convocan a todos, agregar la alegría por la victoria de la fuerza de izquierda ayer en las elecciones españolas, que detuvieron en la puerta el avance un compás de esperanza y abre un momento a utilizar a las fuerzas más progresistas en circunstancias en las que avanza la derecha, sobre todo los nacionalismos extremos y fascistas. El Partido Popular es de derecha. Sí, el Partido Popular es de derecha. Sí. Queremos también comentar antes de dar la palabra a los panelistas, dos hechos más. Primero, que el viernes se dio a conocer un informe de una organización independiente científica del Reino Unido, en el cual se demuestra al detalle, de manera incontestable, que las sanciones norteamericanas contra el pueblo de Venezuela ya han costado 40.000 muertos. Las sanciones, la guerra, el bloqueo ya han costado 40.000 muertos. ¡Abajo el bloqueo, gringo! ¡Abajo! Eso es un holocausto. Es un holocausto. No vamos a esperar que sean 7 millones de víctimas como las judías en la Segunda Guerra Mundial para protestar y levantar contra esa injusticia. Y lo último, hoy en la mañana se ha dado la noticia muy esperanzadora, y lo digo desde la educación dominicana y para la educación dominicana, de que Andrés López Obrador acaba de decidir que entre de nuevo al currículum de los estudiantes mexicanos la historia, la filosofía, la cívica y la ética. Son
para el panel de la mañana de hoy. Nuestro querido amigo de Puerto Rico, Ángel Quintero, que está aquí, tendría el primer turno a la palabra y lo haría desde una isla muy querida para todos los caribeños y para los latinoamericanos que todavía tienen muchos tramos por delante, Puerto Rico. Adelante. Si desean aquí o ahí, aquí o allí. Saludos a todos, yo creía que iba a ser la compañera dominicana. Yo lo que quería, no quiero tomarle tiempo a los compañeros del panel, que son personas que todos queremos escuchar. Bueno, primero recordar dos cosas antes de empezar a hablar. Siendo estudiante de escuela secundaria en Puerto Rico, tuve el privilegio de haber conocido a Juan Bosch cuando él estaba exilado en Puerto Rico en el año 63, recuerdo, creo. Y a mí me impresionó mucho. Imagínense, yo era un muchachito, tuvimos esa suerte, un grupo de estudiantes que lo invitamos a conversar con nosotros y él muy gentilmente lo hizo. Y recuerdo que en términos de democracia fue la primera persona que yo lo oí hablar de que la democracia y el socialismo eran una misma cosa, que el socialismo era parte de la democracia económica, ¿no? En ese momento en Puerto Rico era eso insólito hablar de ese matrimonio, digamos, en términos de un sueño democrático, ¿no? Lo segundo que me impresionó mucho fue que él nos estuvo contando cómo él sabía que el golpe venía y tenía dos alternativas: uno, tratar de retrasarlo haciendo concesiones, y lo otro era tratar de que el pueblo saboreara lo que fuera una democracia, aunque tardara más, aunque fuera más rápido el golpe, porque eso iba a tener unas consecuencias a largo plazo, que una vez el pueblo saboreara lo que fuera una democracia, sería muy difícil volver hacia atrás, ¿no? Y eso, pues, cuando entré aquí y vi esas palabras que aparecen acá, pues me vino a la mente ese recuerdo de adolescencia, de esa gran lección que nos dio, en el sentido de que la esperanza muchas veces es una esperanza que no puede ser inmediata, sino que muchas veces se basa en la transformación cultural. Y de eso es un poco lo que quiero añadir acá al panel, que seguro van a tener cosas mucho más importantes que decir que yo. Pero antes también quiero recordar que la otra segunda persona dominicana que conocí y a quien quiero recordar acá fue a Magali Pineda, con quien tanto aprendí. Con quien tanto aprendí también de que esas luchas democráticas incluían definitivamente una transformación en términos de las relaciones entre géneros, la relación hombre-mujer, ¿no? También uno de los muchachos, sobre todo en aquella época, eran cosas como que uno no veía, no se daba cuenta, y sin embargo esa militancia y esa forma de ella, y además ese ejemplo de ella también con Papa, que conocí después, que me considero un hermano querido, pues me hizo yo ver otras facetas fundamentales de la democracia y de la emancipación. Una vez dicho eso, yo solamente quería añadir, por eso quería ser más bien último, porque quería añadir algo a la sustancia fundamental de ello, que es realmente la importancia de las luchas democráticas y emancipadoras, precisamente de
nuestra cultura popular, de la historia de nuestra cultura popular, las enseñanzas de nuestra cultura popular. Si somos guerreros, el palo es parrumba. Dice una canción de Eddie Palmieri, quien fue uno de los creadores de la salsa, ¿no? Si somos guerreros, el palo es parrumba, ¿no? Y una vez entonces él empieza a explicar eso que yo fui llamando después los afrosaberes de esa cultura popular, que tiene unos elementos que lo convierte en parte de una lucha emancipadora, pero distinta a la lucha política convencional, sin menoscabar la importancia de esa lucha política. Por eso lo quería que esto fuera como un adendum a lo que los otros compañeros tenían que decir. Y esto se manifiesta de varias maneras que se explican muy bien en el análisis cultural de movimientos populares como es la salsa, que a lo que me he dedicado en los últimos 20 años más o menos. Un libro de los cuales presenté ayer en la Feria del Libro, allá en la Capilla de los Remedios, sobre uno de nuestros otros grandes forjadores de esa cultura popular, que fue Ismael Rivera, ¿verdad? Junto contigo y su combo, que trajeron a primer plano toda una serie de rumbones populares que hasta ese momento estaban ghettoizados como cosas de negros, digamos, y abrió toda una brecha para toda una serie de movimientos en Venezuela, en Colombia, acá, de la riqueza de estas formas que se habían ido cuajando a través de los siglos, de las décadas, de los siglos del movimiento popular. Uno de los elementos bien importantes en esa expresión popular, que va a ser fundamental en esa lucha emancipadora, que también incluye la lucha, y es fundamental en esa lucha el cambio de paradigma en términos de cómo vemos el mundo. Es la manera, frente a la manera piramidal de ver el mundo como una serie de leyes que de ahí van derivándose otras leyes, etcétera, alrededor de unos principios centrales. La visión más bien dialógica, de diálogo, de que no piramidal, sino de diálogo. Eso se ve fundamental, eso es fundamental en lo que es la salsa y lo que es el jazz. Y lo que son otras músicas, menciono esas dos porque son las más que conozco de la música afroamericana, donde no hay una preponderancia de la melodía, como fue convirtiéndose eso en la música occidental, y entonces el ritmo va supeditándose a hacer prácticamente unos efectos, sino donde hay una conversación entre los distintos elementos de la música, y donde el ritmo se convierte en un elemento de elaboración estética propia, en diálogo con los otros. Y eso se ve, ese elemento de diálogo se ve también en el elemento de la relación entre la composición y la improvisación. La composición y la improvisación estuvieron presentes en la música por muchos siglos, fueron limitándose cada vez más alrededor de la composición en términos de la visión occidental, dejando afuera ese elemento de la improvisación. El elemento de la composición es un elemento fundamental en la historia de la música, el hecho de que una persona pudiera, previo a que los músicos tocaran, ir pensando en posibles desarrollos. O sea, definitivamente es
un elemento fundamental, parte de lo que es esa historia. Pero si se elimina la otra parte de la improvisación, entonces queda como una imposición de parte del compositor y como otra vez una visión piramidal y no dialógica. La parte dialógica es precisamente tener esa conversación, ese diálogo entre lo que se improvisa y lo que se compone. Y eso se ve fundamental en lo que son las descargas que son manifestaciones individuales de virtuosismo, pero que tienen solo sentido en términos del diálogo. O sea, un músico puede ser virtuoso y de repente en una descarga hacer una gran despliegue de virtuosismo y de creatividad, y puede considerarse como un sobrado, como una persona que no va, si es que no se encaja ese virtuosismo individual en la cadena de composiciones que forman un colectivo en diálogo. Y por eso cuando hay la descarga, pues el primero que sale tiene que estar conversando con el compositor, el segundo que sale tiene que estar conversando con el compositor y con el segundo y con el primero y el tercero sucesivamente. O sea, una encadenación donde la individualidad solo tiene sentido dentro de la colectividad y el diálogo, y eso es fundamental para una cultura democrática. Los otros dos elementos que quiero presentar para no embullarme y seguir, ¿verdad?, en algo que me apasiona, obviamente, y que no quiero quitarle tiempo a los otros compañeros. Las otras dos cosas es que en esta elaboración estética del ritmo, esta posibilidad de elaboración estética del ritmo, hay también un sentido distinto de lo que es el tiempo. El tiempo siempre se puede mirar de una manera objetiva, ¿verdad? Y tener un reloj de arena y lo que cae ahí pues tantos minutos, etc. Pero en realidad los seres humanos experimentamos el tiempo de una manera heterogénea. Y si se ve esa manera heterogénea como lo experimentamos, o sea, no es lo mismo un minuto de una presentación interesante que un minuto de una presentación aburrida. Aunque sea exactamente en términos de reloj de arena lo mismo, pero no se experimenta de la misma forma. O yo le digo muchas veces a los estudiantes, miren un minuto de un desapasionado, por ejemplo. Eso es completamente distinto a un minuto de una clase aburrida de un profesor. Y si se ve eso como una tergiversación de la realidad, ¿verdad? Entonces sería como si solamente el tiempo es lo que baja de arena ahí en ese reloj de arena, pero lo otro es la manera subjetiva de entender el tiempo, es una tergiversación de la realidad, pero es parte de la realidad. Entonces, ¿cómo va a ser una tergiversación de la realidad? ¿Cómo va a ser siendo parte de la realidad humana? Entonces, la posibilidad de una elaboración estética del ritmo es una manera distinta de ver la subjetividad del tiempo, que es una manera nuevamente heterogénea, y para volver al principio, rompe con esa manera piramidal de entender el tiempo para verla de una manera dialógica y heterogénea, ¿no? Y finalmente es la relación siempre presente en nuestras músicas populares entre la sonoridad y el cuerpo, entre la sonoridad y el baile. Eso tiene mucho que ver históricamente con lo que a nosotros nos han formado, ¿verdad? Ella que ha trabajado los elementos afro, ¿verdad? Reina, pues puede explicarnos mucho más de eso, aunque no es de las luchas del pueblo dominicano hace el 78 y mi compañera hasta la actualidad. Lo primero que
quiero es decir mis intenciones con esta intervención. Es que la historia, por no decir casi siempre, se ha escrito en clave masculina. Hoy voy a tratar de hacer un ejercicio que sea inclusive para ver la participación de las mujeres en la medida de lo posible, porque las mujeres, como parte de la sociedad, siempre han estado presentes en cada una de las luchas del pueblo dominicano, aunque la historiografía tradicional la República Dominicana está ubicada en lo que es el corazón del Caribe, y ese determinante geográfico ha sido importante para nuestra historia y para la conformación de nuestra identidad. El Caribe es el archipiélago más dividido, y no geográficamente, sino políticamente. Por algo Juan Bosch escribía sobre el Caribe como una frontera imperial, y eso ha sido determinante para nuestra historia. En el siglo XVI, España logró colonizar Santo Domingo, Puerto Rico, Cuba y Jamaica. Las demás islas la consideró inútiles porque no tenían oro. Y en el siglo XVII, las pequeñas Antillas fueron colonizadas por Francia, Inglaterra, Holanda, y cosechaban allí tabaco y plantaciones azucareras. En el siglo XVIII, todas esas islas del Caribe cambiaron varias veces de dueños. De ahí la referencia al Caribe como frontera imperial. Y en el siglo XIX, Cuba y Puerto Rico serían esclavizadas por el dominio español. Solo la isla de Santo Domingo se conformó en 2 repúblicas independientes. En el 1804, los haitianos lograron derrotar al imperialismo francés, convirtiéndose en la primera república libre de América Latina. Y en el 1822, los haitianos unificaron la isla, y en el 44 se da nuestra independencia o separación. Para algunos una separación, para otros es una independencia, que en realidad es separación, porque la independencia nuestra fue en el 21. Los documentos muestran que hubo una adhesión y que también fue forzada. Hay 2 maneras de ver esa separación de Haití. Lo cierto es que a partir de 1844, cuando nosotros iniciamos como vida, como república independiente, se inicia una característica que va a ser permanente, creo que hasta el día de hoy, que es la de un gobierno autoritario, caudillista, clientelista, despótico. Pero quiero decir que el elemento histórico, el nosotros haber estado 328 años bajo el dominio español, influyó de forma importante en nuestra historia. Pero España, como es sabido, no estuvo a la altura de lo que era el desarrollo de los países que ya habían tenido lo que era la Ilustración y el Renacimiento. España llegó tarde a todo eso. España fue producto de la Contrarreforma, y como metrópoli no podía dar lo que no tenía. Por eso nuestro rezago
en todo lo que tiene que ver con las ideas progresistas que trajeron la Ilustración y el Renacimiento. Esa inestabilidad económica se va a hacer evidente desde el primer momento del Estado independiente. Estabilidad por las razones que comentaba, de un Estado autoritario donde no se respetaba la división de poderes como planteaba la Constitución de Duarte. Nuestra primera república y las siguientes van a construir un Estado sui generis, donde el Estado, el poder ejecutivo va a concentrar todos los poderes, va a ser especie de una monarquía tropical. La primera república, que se pierde apenas dura 17 años, cuando Pedro Santana concretó su sueño de anexión a España, de inmediato plantea la resistencia del pueblo dominicano ante la pérdida de la soberanía y se inicia en el 1863 la más popular de todas las guerras que hemos tenido, donde participaron todos los sectores sociales. Estamos hablando de la guerra de la Restauración. Y esta guerra nos trae de vuelta a lo que es la soberanía. Pero nuevamente esta Segunda República, que va a partir del 65 hasta el 16, va a tener las mismas características del Estado que les comentaba con anterioridad. Empieza así la ocupación norteamericana en el 1916. Aquí viene el determinante caribeño, geográfico. Esa va a ser la causa fundamental de esa ocupación del 16 al 24. El estar en el corazón del Caribe. Estados Unidos quería controlar todo lo que era el tráfico del Caribe. Estábamos en plena guerra mundial. No fue una causa económica como trataron de justificar. Esa primera intervención pone de frente al pueblo dominicano ante lo que es una manifestación de patriotismo y de nacionalismo sin precedente. Desde el inicio, desde el primer día, tratando de desembarcar los marines norteamericanos, un jovencito de 17 años liquida a los oficiales. Estoy hablando de Gregorio Urbano Quinto. Ocupación, a grosso modo podemos decir que conformó 4 tipos de movimientos de resistencia. El más conocido es el de los gavilleros, compuesto fundamentalmente por los campesinos expropiados de la zona este, el de Desiderio Arias, que duró poco tiempo, los intelectuales que también asumieron un papel patriótico denunciando la intervención, y un movimiento que me quiero detener un poco porque es del que menos se conoce, que es la Junta de Damas Patrióticas, conformada por las mujeres dominicanas que, sin ser ciudadanas, porque no eran ciudadanas en ese momento, ejercieron una ciudadanía moral, salieron a las calles a repudiar la intervención, de hacer vida ciudadana. Y en ese momento tenían filiales en todo el territorio nacional. Legendarias son las mujeres como Ercilia Repín en Santiago y Abigail Mejía, que estando en España viajó a formar parte de esa Semana Patriótica que se hizo en el 1920. Pero también me voy a detener un poquitito en esta mujer que llegó a ser una mujer ilustrada y la pionera del feminismo dominicano, de las sufragistas. Era
era una escritora muy conocida en España, porque ya había publicado muchos escritos, y su novela más famosa, que se llama Sueña Pilarín, que se ha convertido como un símbolo del idealismo. Esa mujer viajó a formar parte de la resistencia de las mujeres del 16 y trajo consigo a quien en ese momento era el más reconocido poeta español, Francisco Villa Espesa. Con su canto a Santo Domingo enardeció el sentimiento patriótico. Tú me avisas cuando me falten 5. ¿Ustedes han ocurrido? No. Ahora que tengo, bueno. Mire, yo me siento un poco tensa por el tiempo, y también no quiero dejar de hablar de la Revolución de Abril y de los 12 años, pero bueno. Me siento un poco tensa porque aquí hay tanta gente que fue protagonista, mujeres y hombres, de Abril, que es el acontecimiento que marca el acontecimiento más importante del siglo XX, solo comparado con la restauración del siglo antepasado. Y entonces, la resistencia del pueblo dominicano en abril, que duró 120 días, hubiese sido imposible sin el apoyo de las mujeres, aunque estas mujeres no aparecen en la historiografía tradicional. Yo he realizado una investigación donde he agrupado donde he distinguido 3 grupos de mujeres, y en realidad son 4, estoy en medio de la cuarta. Un primer grupo de mujeres que participó activamente en esta revolución eran las mujeres que habían sido o que eran militantes de los partidos de izquierda, entiéndase el 14 de junio, el MPD, el PCP. Otro grupo de mujeres que también fue muy importante su participación fueron las mujeres esposas de los militares constitucionalistas, que se integraron y tuvieron un papel sumamente destacado. Y un tercer grupo son las mujeres que vivían en los sectores populares, en los barrios populares, donde se desarrolló y donde se peleó, como me decía una de las entrevistadas, de a duro. Aquí se peleó de a duro, no había miedo, y la mujer en ese sector participó de igual a igual con el hombre. En la investigación pudimos rastrear más de 14 casos de mujeres de los sectores populares que no aparecen en la historia, porque además son innominadas. No sé si está aquí Guaroa Urillas, que describe cómo en una batalla del cementerio Máximo Gómez, una mujer salida de la nada prácticamente y de edad, pudo sacar a un tanquista dominicano que había sido herido con un bazucazo. Es impresionante. He entrevistado a mujeres que a partir de su lucha en la Revolución de Abril jamás han podido reconstruir su vida como fue. Gracias a todas y todos, gracias por la invitación, gracias a las instituciones, gracias a Juan Bosch, Claxo, la Biblioteca Nacional, todos los que hicieron posible que participara yo en este evento. Evidentemente, la temática que podríamos abordar es muy difícil de sintetizar, pero por lo menos algunas ideas centrales sí quisiera compartir con ustedes, y giran en torno a lo siguiente. Pensar todo el tema de la emancipación en América Latina nos obliga a estudiar muy a fondo la situación actual del imperio americano, digamos. Esto como una partida de ajedrez. Si no conocemos cómo juega el adversario, inevitablemente vamos a ser derrotados. Y lo que yo he notado con mucha preocupación, que el estudio del imperialismo
aún en América Latina, y aún en los países que tienen gobiernos, procesos revolucionarios con los cuales estamos totalmente identificados, caso de Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, etc. Aún en esos casos, el estudio del imperialismo ha quedado lamentablemente relegado. No sabemos muy bien cuáles son sus planes, tenemos algunas ideas así muy abstractas, yo diría en un cierto sentido hasta anticuadas, ¿verdad? Que tienen que ver con que, bueno, el mundo académico, que sabemos que tiene una importancia muy grande en toda la gestación de estas prioridades de carácter intelectual y que fluyen hacia las organizaciones políticas de izquierda, revolucionarias, emancipatorias, de alguna manera ha sacado de su agenda de preocupación el estudio del imperialismo y el estudio del capitalismo. Entonces, de repente nos encontramos con situaciones, ¿verdad?, absolutamente inesperadas, conductas que no llegamos a entender muy bien, y reflexiones en torno a la situación del imperio que me parece a mí deberían haber sido estudiadas, o tienen que ser estudiadas, estamos a tiempo todavía, de una manera mucho más clara. El capitalismo ha cambiado, eso sabemos, ¿no es cierto? Marx, que es el manifiesto comunista, dice que es un modo de producción que se revoluciona incesantemente, textualmente dicen eso. ¿Qué significa esto? Bueno, no me voy a detener en ese tema, pero sí doy un ejemplito. Por ejemplo, todavía hoy, en los cursos en donde se enseña algo sobre el tema del capitalismo, la dinámica actual, se utilizan ejemplos, ¿no es cierto?, de qué son las grandes compañías del capitalismo. Y todavía yo veo en muchos programas de estudio que aparecen las grandes empresas automovilísticas, la Ford, la General Motors, la Toyota, etc., que hoy en día yo diría que son casi reliquias, ¿verdad? Si ustedes miran, por ejemplo, la cotización en Wall Street, una empresa que yo diría casi es espectral, como Uber, tiene una evaluación en Wall Street que es el doble de la General Motors. ¿Y dónde está la Uber? ¿Dónde están los empleados de la Uber? La Uber prácticamente debe tener, no sé, 10, 20, 30 empleados que manejan desde Holanda, ahora creo que se fueron al Silicon Valley de San Francisco, manejan una red en donde hay millones de personas trabajando en todo el mundo y generan unas ganancias fabulosas. Entonces, tenemos que luchar contra ese tipo de monstruo capitalista. Ya no es el Henry Ford, ¿verdad?, que era una personalidad concreta, física, un ingeniero que iba a su fábrica todos los días. Estamos luchando contra inclusive un capitalismo de robótica, de informática. Tenemos que adecuarnos, digamos, a esa lucha, porque de lo contrario estamos perdidos. Pero bueno, es un ejemplo. Y el imperialismo, por supuesto, creo que también ha cambiado en función de todo eso. ¿Y qué es lo que se dice en Estados Unidos sobre el imperialismo? Bueno, algunas cosas muy interesantes. Primero, la expresión de hacer secta, cosa que antes no era cierta. Le debemos esto a un señor que fue asesor de George Bush, Karl Rove, lo pueden buscar ahí en la web, si quieren, es R-O-V-E. Rove dijo unas cosas muy interesantes, ¿verdad? Fue el principal asesor de Bush Jr., y él tuvo una entrevista con un periodista del New York Times, ¿verdad?, en vísperas de la guerra de Irak, en el 2003. Y este periodista le decía, bueno, pero ¿para qué vamos a ir a la guerra si todos sabemos que no hay armas de destrucción masiva en Irak? Esto va a ser un gasto enorme, va a ser un costo social infernal para los iraquíes, y sabemos que todo esto es una mentira. Y Rove, en esta entrevista que era off the record, con un embargo creo que de 15 años, por eso acaba de aparecer hace poquito, se filtró en la web, le dijo, mire, nosotros somos un imperio, y el imperio establece qué es lo que existe y qué es lo que no existe. Ustedes, los periodistas, los académicos, los estudiosos, pueden decir lo que quieran, pero nadie le va a prestar atención, porque nosotros creamos las realidades. Ustedes las comentan, ¿verdad? Claro, es impresionante. Nosotros creamos la realidad. Y cuando uno piensa en la coyuntura de hoy, cuando se crea una realidad de que hay una tremenda dictadura
en Venezuela, de lo cual es una farsa absoluta, ¿no es cierto? Yo no tengo tiempo ahora. Ahí les voy a mostrar una fotografía de un intendente de un pueblo del estado de Mérida, que se pasea todos los días con una, ¿cómo le llaman? Una camiseta, así, una camiseta, perdónenme la grosería, pero así está en el texto, que dice Maduro, coño de tu madre. Que está, si quieren la vamos a poner acá para que vean que es cierta. Entonces cuando la gente, ahora en España, ¿no es cierto?, que me decían mucho, hablaba mucha gente, inclusive gente de un pensamiento progresista que en su momento habían apoyado el chavismo en estos procesos, y me hablan de la dictadura de Maduro, entonces yo me hice hacer con un dibujante amigo unas réplicas, ¿no es cierto?, de ese señor con esa camiseta diciendo Franco, coño de tu madre, Videla, coño de tu madre, y le preguntaba a mi amigo español o argentino si alguna vez había visto un personaje así en España en la época del franquismo y cuántos minutos había sobrevivido. Claro, porque para ahí había un loco ahí. En Venezuela ese intendente anda circulando permanentemente, y no solamente él, va con su mujer con la misma camiseta, el niño también. Esa es la dictadura de Maduro, pero como decía Carlos, ellos crearon esa realidad. Y ahora están creando, a partir de esa página del domingo de ABC, ¿no es cierto?, el diario ABC, el diario monárquico de España, una imagen sacada de un niño femenino absolutamente desnutrido, se ve piel y hueso, diciendo, esta es la pobreza en Venezuela. Es una canallada. ¿Pero esto qué es? Esta es la guerra de quinta generación. Y si nosotros no estamos dispuestos a dar esa guerra de quinta generación, estamos perdidos. Porque ante esa fotografía del ABC que circuló mundialmente, que se viralizó, no respondemos con tanques, ni con metralletas, ni con la Kalashnikov. Tenemos una Kalashnikov, y pásame la mía, que es esta. Esta es la Kalashnikov. Esta es nuestra Kalashnikov. ¿Por qué? Porque emitiendo noticias, ¿verdad?, viralizando esa foto, demostrando la falsedad, es como podemos llegar a combatir, ¿no es cierto?, contra este imperio de la mentira, pero premeditadamente armadas, como lo confesó muy bien Carlos. Y es una batalla que se puede dar. Y es una batalla, digamos, que de alguna manera esta tecnología no fue pensada para nosotros. Como la Internet es una invención del Pentágono. El Pentágono financió investigadores científicos en el MIT, ahí en Cambridge, Massachusetts, para desarrollar un sistema alternativo de comunicación entre los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en caso de un ataque soviético. Ese es el origen. Le dieron estos fondos a una serie de investigadores y finalmente se les escapó de control. Y es por eso que uno de los grandes teóricos del imperialismo americano, fallecido hace menos de 2 años, que fue Zbigniew Brzezinski, habló con mucha preocupación de la utilización de la Internet. Dice, eso puede facilitar los planes estadounidenses, la coordinación internacional, pero también puede facilitar la coordinación de los enemigos de los Estados Unidos. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Porque ellos, ¿verdad?, cuando digo ellos, digo los imperialistas, están altamente integrados. Se reúnen anualmente en Davos, tienen sus instituciones, el G20, el Banco Mundial, el Banco Centroamericano de Desarrollo, el BID, etc. Y nosotros estamos todavía dando peleas por separado. Pero les quería decir que con esta Kalashnikov de los celulares, por ejemplo, se lograron 3 victorias extraordinarias en los últimos tiempos, ¿verdad? Victorias en relación a la información que recogió gente común, sobre todo chicos muy jóvenes, menos de 30 años, todo ello, que fueron al puente, el famoso 23 de febrero, y demostraron ahí cómo el presidente Iván Duque de Colombia saludaba a los mercenarios y realmente a los sicarios que estaban abajo del puente preparando sus bombas incendiarias. Y demostraron que fueron ellos quienes incendiaron aquellos famosos camiones que no traían ayuda humanitaria, pero que igual se decía que el chavismo lo había incendiado. Eso fue reportado por el New York Times, pero después, cuando la evidencia de estas
imágenes producidas por estos chicos fue tan abrumadora, el New York Times tuvo que reconocer de que los camiones y la ayuda humanitaria habían sido destruidas por los mercenarios contratados por la derecha venezolana con el apoyo del gobierno de Colombia. Una enorme victoria que el New York Times se retractase, y se tuvo que retractar también la CNN, y después la revista Forbes, que está dándole cada vez más atención a América Latina, que había dicho que el apagón se había producido por causas de fallas en el mantenimiento, etc., tuvo que reconocer en un artículo la posibilidad muy cierta de que ese apagón hubiera sido generado desde Estados Unidos con un ataque informático, y no es casual que poco tiempo después el presidente Trump emitiera una orden ejecutiva hablando sobre el peligro de los pulsos electromagnéticos que pueden paralizar una nación. ¿Qué quiere decir? Que ellos utilizaron esos pulsos para generar el apagón en Venezuela, hicieron el experimento, se dieron cuenta que funciona muy bien y de repente dijeron, bueno, pero alguien puede hacer algo contra nosotros. ¿Y por qué eso? Porque como ustedes recordarán, 5 días después del apagón venezolano se produjo un misterioso apagón en las redes sociales, en donde solo Twitter quedó en funcionamiento, y ese apagón no tuvo nada de casual. Fue un mensaje que venía del camarada Putin, ¿no es cierto? Ustedes se pueden reír, ¿verdad? Pero por ejemplo, Bolsonaro, reiteradamente, cuando habla de Rusia, habla de la Unión Soviética, se equivoca o no, pero dice, sigue todavía diciendo, hoy lo dijo hace poco, la Unión Soviética. Bueno, pero lo cierto es que ese fue un mensaje a los Estados Unidos diciendo, miren, nosotros también tenemos esa tecnología. Y lo que ustedes han hecho con Venezuela se les puede revertir, y de repente podemos paralizar no solo las redes sociales, sino paralizar durante un día todo Wall Street. Y vamos a ver qué pasa cuando no puedan hacer una sola operación financiera o comercial a través de la Internet. De manera que este es el escenario actual. Para Estados Unidos, por lo tanto, América Latina en ese contexto tiene una relevancia extraordinaria. Esto no es nuevo, porque si América Latina no tuviese esa importancia, Estados Unidos no habría elaborado la primera doctrina de política exterior, que fue la doctrina Monroe en el año 1823, ¿no es cierto?, precisamente para América Latina y el Caribe. El presidente, que fuera presidente, fue John Adams, ¿verdad?, que fue enviado. John Adams fue enviado cuando apenas se acababan de emancipar las 13 colonias de los Estados Unidos. Fue enviado a Inglaterra para negociar un nuevo acuerdo comercial entre el Reino Unido y las 13 colonias ahora independientes, como los Estados Unidos de América. Adams le manda la carta a Washington diciéndole que las negociaciones van muy bien, pero debe advertirle al presidente, dice Adams, ¿verdad?, que a su vez fue presidente después, debo advertirle que tenemos un problema, y es que el Reino Unido tiene numerosas colonias en la región del Caribe, todo lo cual torna urgente e imprescindible consumar cuanto antes la incorporación de Cuba a la jurisdicción de los Estados Unidos. Estamos hablando de 1783, Fidel todavía no había nacido. Lo que pasaste tantas reuniones. Bueno, Fidel no había nacido, solo Fidel. El tatarabuelo de Fidel no había nacido todavía, porque nació en 1793. Sin embargo, 10 años antes del nacimiento del tatarabuelo de Fidel, ya Estados Unidos tenía esa obsesión de apoderarse de esa isla como elemento crucial para compensar la penetración del Reino Unido en el Caribe. Entonces, Adams decía, tenemos que resolver esto cuanto antes. Por eso América Latina es de una extraordinaria importancia, y el Caribe, por eso Juan Bosch, la frontera imperial, ¿no es cierto?, decisiva para ello. Pueden tolerar muchas cosas. Estados Unidos, ¿verdad?, está obsesionado ahora con el comunismo, así textualmente, en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en Bolivia, etc. Pero no tiene igual preocupación por otros gobiernos comunistas que hay en el mundo, ¿verdad? Se sienta
no solo de China, transita por medio mundo Donald Trump para conversar con el líder norcoreano Kim Jong-un. Y sin embargo, no haría lo mismo para conversar con Miguel Díaz-Canel. ¿Pero por qué? Bueno, porque están en otras partes del mundo. Lo que pueda pasar allá no importa, ¿no es cierto? Y tampoco importa, ustedes han escuchado que ha habido graves sanciones en contra del gobierno de Nepal, dirigido por el sector más radical de los maoístas allá en nepaleses, que reivindican la revolución cultural de Mao, etc. Estados Unidos no le importa, pero ¿por qué? Están lejos. En cambio, América Latina, como decía Beijing, ya mencionado, nos pertenece. América Latina nos pertenece porque estamos en esta gran isla americana, y por eso la especialísima atención que se le dedicó desde el comienzo con la doctrina Monroe, y lo que venía siguiendo. Y por eso la importancia absolutamente estratégica que tiene esta ofensiva actual. ¿Por qué? Porque el imperio se sabe que está en decadencia. Esto no es una expresión de deseo de un socialista, un comunista, así que quiere ver la quinta pata de gato, como decimos popularmente en la Argentina, sino que es la propia confesión de ellos. Los documentos del Pentágono hablan de que Estados Unidos está en una situación de retirada. Y es más, dicen, vamos a tener que librar durante 30 años guerras para mantener las posiciones que hemos adquirido, no para expandir los límites del imperio americano, para mantenerlo. Dice, porque tenemos enemigos más fuertes y aliados mucho más débiles y amigos que desconfían de la solidaridad que podemos tener nosotros con ellos, ¿no es cierto? Entonces, estamos en una situación de debilidad, porque cuando el imperio está ante esa debilidad, ¿qué hace? Se recuesta, como lo ha hecho, lo hizo durante los años 70, cuando Estados Unidos pierde la guerra en Vietnam, la primera derrota de Estados Unidos en su historia. Bueno, no es casual que América Latina prolifere y en el Caribe proliferen todas aquellas dictaduras que marcaron con sangre y fuego aquellos años. Y ahora ellos están mucho más conscientes que antes de esa realidad, de esa declinación. Ningún alto funcionario del gobierno de Estados Unidos hoy deja de tener como supuesto de su comportamiento, de su política, de que la declinación ha comenzado. La única discusión que hay hoy en Washington es cuál es la forma de esa caída. Si va a ser una caída brusca, abrupta, tipo implosión del Imperio Romano, que es muy poco probable, o si va a ser una transición suave y pacífica, que también es poco probable. Ellos dicen, en este mundo multipolar tenemos grandes enemigos. Primero fue Rusia, ahora China está en esa categoría, por supuesto Irán, etc. Y países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia son vistos como proxies, ¿verdad?, de aquellos grandes rivales que tiene Estados Unidos, contra los cuales les resulta muy difícil luchar, porque en términos tecnológicos Rusia está tan o más avanzada en algunas ramas que Estados Unidos. Y en términos económicos el avance de China es absolutamente imparable. Es una mole, un tsunami que se le viene encima y que los americanos no saben cómo contener eso. Le doy una sola estadística, nomás porque si no esto sería muy aburrido. Entre el 2011 y el 2013, o sea, en solo 3 años, los chinos consumieron más cemento, ¿cuánto más? 46% más cemento que Estados Unidos en todo el siglo XX. En todo el siglo XX. En 3 años, 46% más. Esa cifra, una cifra oficial, está en la Agencia de Información Mineral de los Estados Unidos, la pueden ver en la web. Una cifra aterradora para ellos, porque la expansión económica de China es imparable. Están ahora quejándose los chinos que les va mal, están creciendo el 6,5-7%. Imagínense lo que es eso, ¿verdad? Han hecho una expansión del sistema de transporte que en la práctica significa que Europa pasa a ser un apéndice de China en términos económicos, por más de que esté la OTAN y todo lo demás, pero ¿a quién le van a vender los europeos? A Estados Unidos ya no le pueden vender nada. Y además los chinos elaboraron toda esta famosa ruta de la seda con trenes de alta velocidad. Ya se hizo la primera experiencia así prototípica para ver cómo funciona todo eso. El tren ya llega hasta Madrid, desde Shanghái hasta Madrid,
pasando por toda Europa. Esto va a significar sencillamente tren de alta velocidad de carga. Esto significa sencillamente que Europa inevitablemente va a ser atraída hacia el oriente, tema que seguramente va a hablar Ignacio después. Entonces, en ese contexto, claro, cuidar a América Latina es decisivo. Y si hay que mentir, se va a mentir, porque para eso están hoy en día los grandes medios de comunicación que el imperio controla como nunca antes, ¿verdad? Un control tremendo de los medios de comunicación. Hoy en día hay 5 grandes corporaciones multimediáticas que dominan el 80% de la información que circula en todo el mundo. Ante eso, nosotros tenemos solamente la posibilidad de utilizar nuestra telefonía celular, las redes sociales, viralizarlas, tener una estrategia de conjunto. Y América Latina, con sus enormes recursos naturales, para Estados Unidos es un botín absolutamente inapreciable. Todo el escándalo que se armó hace 2 años en Nicaragua se resume a una sola cuestión, más allá de los problemas que pueda haber, que hay en todos los países, en cualquier sistema político. Tiene problemas el Papa en el Vaticano, no va a tener problemas en Nicaragua o Maduro en Venezuela. No puede combatir la corrupción del todo Francisco en el Vaticano, no puede sacar a la mafia calabresa, la famosa drangueta del banco. Imagínense el problema. Pero el tema fundamental, el estallido de la crisis de Nicaragua, tiene que ver con el asunto del canal. Es decir, la sola idea, es una pesadilla insoportable, la sola idea de que una potencia extrarregional como China construya un canal que dejaría obsoleto al canal de Panamá es absolutamente inaceptable, es un grito de guerra. Por lo tanto, cualquier mentira, cualquier falsedad, cualquier difamación es aceptable. Lo mismo con Maduro y con los demás gobiernos. Y termino diciendo esto. A veces yo escucho entre gente, familia, que está en esta línea, ¿no es cierto?, una subestimación de la importancia que el petróleo tiene en el mundo y en la economía mundial. Lo escucho muy a menudo, gente, digamos, que hace un planteo anti-extractivista, dice, bueno, hoy en día ya tenemos energías renovables, la era del petróleo se ha acabado, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, entonces minimizan el hecho de que Venezuela tenga la mayor reserva a nivel individual petrolera del mundo, con un agravante para Venezuela y un gran beneficio para Estados Unidos, que ese petróleo está a 3 días y medio de navegación de Houston. No es lo mismo que el petróleo que viene de Arabia Saudita, que demora 45 días en llegar. Esto lo tienen ahí a tiro de piedra, ¿verdad? Entonces, algunos, cuando yo hago este razonamiento, dicen, bueno, pero el petróleo ya no es lo que era antes. Puede ser que para los automóviles corrientes ya nos podamos manejar con petróleo híbrido, puede ser que esta iluminación la podamos obtener de paneles solares, pero yo te puedo asegurar hasta ahora, no hay nadie que pueda demostrar que usted pueda poner paneles solares en un avión caza norteamericano o en Sukhoi ruso, etcétera, que va a 1600, 1800 kilómetros por hora, dependiendo de los paneles solares. Por favor, eso va a requerir durante mucho tiempo, previsible lo que yo veo, ¿no es cierto?, del uso del petróleo y sus derivados. Por eso Estados Unidos está tan interesado en Venezuela. No le importa nada a Guaidó, además, procurando ver cómo se lo sacan de encima porque ya les molesta, ¿no es cierto? Crearon un monigote que ya se ha convertido en un obstáculo molesto en un proceso de evaporación. Guaidó, yo espero que nadie se le ocurra matar, pero creo que el gobierno venezolano lo está protegiendo como si fuera una política, ¿sabes? Porque si lo mata le van a echar la culpa a Maduro. A ver, ¿qué haría un inteligente asesor de la CIA en este momento? Le presenta el informe al presidente y dice, mire, la operación Guaidó es un fracaso rotundo. ¿Qué hacemos? Liquídalo, elimínelo y le echamos la culpa a Maduro. Obvio. Entonces, yo deseo también de que se vaya evaporando así como una cosita y que el hombre, no sé, se refugie en Andorra o en Luxemburgo, pero allá en Venezuela nadie lo quiere, ¿verdad? Pero hay que estar atentos. Nada más, hasta la victoria siempre.
gentileza de invitarme a, digamos, aquí a unas reflexiones improvisadas, ¿verdad? No se trata de una conferencia, pero quiero aprovechar para recordarles que voy a dar dos conferencias, dos verdaderas conferencias, y también invitarles. Primero el miércoles próximo, el 1 de mayo, en la Universidad de UASL tiene la gentileza de otorgarme un doctorado honoris causa. Completamente inmerecido, pero por consiguiente estoy muy agradecido. Y a las 5 de la tarde se me hace entrega de ese doctorado, y en esa ocasión haré una conferencia sobre precisamente el nuevo sistema de comunicación en torno a las fake news, las verdades alternativas, todos los problemas que plantea las nuevas redes sociales en términos de comunicación y de información. Y están ustedes todos invitados, todos y todas. A las 5 de la tarde, como decía Lorca, que es la hora de las corridas, a las 5 de la tarde, a las 5 en punto de la tarde. En el alma mater, en la UAS. Y también el día 3 voy a presentar mi libro más reciente, que acaba de ser reeditado en Cuba, y precisamente la editorial cubana que lo ha editado lo presenta aquí en el marco de la Feria del Libro. Es El Imperio de la Vigilancia, que trata de los problemas del control social, de la vigilancia mediante las nuevas tecnologías, y eso va a ser el 3, pero ignoro la hora. A las 8 de la noche, pero si también habrá entonces, el 3 a las 8 de la noche. ¿Y en qué lugar? En la Academia de Ciencias. Así que también están ustedes todos invitados, y ahí será algo un poco más constructivo, más construido en todo caso que ahora. Bueno, después de las apasionantes intervenciones que acabamos de oír a lo largo de la mañana, yo tengo poco que añadir, pero quisiera dar 2 o 3 ideas sobre, digamos, los principales fenómenos que se plantean, no evidentemente en la República Dominicana o en el Caribe o en América Latina, sino a nivel global. Hay muchos fenómenos generales que se están produciendo hoy día. Aquí lo acabo de mencionar varios de ellos, fundamentales en el ámbito geopolítico. Yo no quiero hablar aquí de geopolítica en este caso, sino quisiera señalar 3 fenómenos que me parecen que son determinantes en la medida en que condicionan muchas de las realidades que se están produciendo, y que a veces no tenemos conciencia de que están causadas por estos fenómenos que voy a subrayar, porque no conseguimos identificarlos. No cabe duda, en mi opinión, pero también era la opinión sencillamente de Fidel, que el fenómeno principal que, digamos, amenaza a la humanidad hoy día es el cambio climático. El cambio climático está produciendo toda una serie, de manera acelerada. Bueno, me decían aquí, y llevo aquí apenas 48 horas, que el país, la República Dominicana, está conociendo una sequía como no se conocía desde hacía mucho tiempo. Y yo creo que en cualquier país al que uno vaya actualmente, le dicen algo semejante. O bien ha habido unas tormentas como no había antes, unos ciclones como no había antes, unas sequías como no había antes. Bueno, el verano pasado se incendió el norte de Europa, es decir, el norte de Suecia, de Noruega, donde obviamente la humedad persistente, las lluvias constantes impiden los incendios. Y sin embargo se incendiaron como se incendian regularmente en Canadá.
o en California, con dimensiones apocalípticas. Además, como esos países no están acostumbrados, hablo de Suecia, países modernos, países avanzados tecnológicamente, países ricos, pero como esos países no están acostumbrados a los incendios, no tienen sistema para apagar los fuegos en los bosques. Y han tenido que ser los países del sur, que están más acostumbrados ahora a Italia, Francia, etcétera, Polonia, hasta que han enviado aviones bombarderos de agua para poder controlarlos. Entonces, digamos, en cualquier situación hoy día, en cualquier país al que uno va, ve estos fenómenos del cambio climático. Ya no es algo que había que esperar como las estadísticas en acelerado durante 10 años, 15 años, no, ahora se ven cada año. Calores como no habíamos conocido, por ejemplo, en Europa. Llegan los ciclones a Europa cuando antes eran tempestades apenas tropicales que venían a morir en Europa, pero que ahora tienen efectos de inundaciones como no se habían visto nunca. Y esto tiene consecuencias políticas. Por ejemplo, obviamente la desertificación, en particular en las zonas fronterizas del Sáhara, están produciendo movimientos de poblaciones que al no tener agua ya no pueden tener rebaños cuando son poblaciones que se ocupan y que viven a la vez de la agricultura y también de la cría de animales, y tienen que moverse y provocan evidentemente choques con las otras poblaciones, y una parte de los conflictos en el Sahel, de los que se oye hablar de vez en cuando, están producidos por lo que llamamos la crisis hídrica, el hecho de que no haya agua, no hay agua dulce suficiente hoy en el mundo para muchas poblaciones. La crisis hídrica es una de las dimensiones de la crisis del Oriente Próximo también, ¿verdad? Y evidentemente acelera las tensiones políticas en el mundo y hasta los conflictos. Hay guerras hídricas ahora, hay guerras climáticas, que era un concepto que no conocíamos hasta ahora. El cambio climático produce también consecuencias que a veces no son aparentes. Por ejemplo, hay obviamente una conciencia internacional cada vez más clara de que hay que organizarse para combatir el cambio climático, reduciendo en particular las emisiones de gases de efecto invernadero. Todo el mundo ha oído hablar de eso. Primero, eso está produciendo una movilización popular. Por ejemplo, ustedes han oído hablar, la semana pasada hubo un movimiento que paralizó Londres. Londres se paralizó no por una huelga obrera, no por un movimiento de protesta político contra, no sé, los salarios o las pensiones o las jubilaciones, sino porque un movimiento que tiene apenas 3 años, que se llama Extinción Rebelión, consiguió movilizar a decenas de miles de personas que paralizaron el centro de Londres, que no se pudo circular. Uno de los movimientos que más está movilizando a la juventud en Europa ha sido lanzada por esa adolescente que ustedes conocen, Greta Thunberg, esta chica sueca que tiene 16 años y que es capaz de movilizar a centenares de miles de adolescentes que están en secundaria y que bloquean los institutos, salen a las calles para decir: no queremos que ustedes, nuestros padres, destruyan este planeta, porque queremos nosotros poder vivir en un planeta en el que la naturaleza esté preservada. Muy importante que haya ahora las nuevas generaciones que hayan retomado. Recuerden que cuando hubo la primera cumbre de la Tierra, que fue en Río de Janeiro, en 1992, ¿verdad? ¿Cuántos jefes de Estado asistieron a la cumbre de la Tierra en Río de Janeiro? En el 92 estaba allí Fidel. Hay que releer el discurso de Fidel,
de una lucidez que yo creo que esta chica, Greta Thunberg, probablemente sin saberlo, está repitiendo las palabras de Fidel, que acudió a aquella cumbre. Y eran 12 jefes de Estado. 12. En la cumbre que hubo hace 2 años en París, había algo así como 140 jefes de Estado o de gobierno. Una toma de conciencia muy importante, pero además no solo es una toma de conciencia de los responsables, es una toma de conciencia de las sociedades. Es una presión social que llega a utilizar ahora, digamos, métodos de las tradicionales luchas políticas. Extinción Rebelión es un movimiento que preconiza la acción directa, no violenta, pero la acción directa, ¿verdad? Un poco como Gandhi, y se inspira además de Gandhi en su lucha por la independencia de la India y el movimiento rebelde. Otra cosa, siempre hablando del cambio climático, como hay esta voluntad de cambiar y de modificar las políticas, en particular reduciendo los gases de efecto invernadero, hay países que para aplicar esa decisión internacional o esa decisión de las COP 22, 23, de las conferencias internacionales parciales sobre el cambio climático, adoptan decisiones políticas que van en el sentido de reducir esos gases. Por ejemplo, el gobierno francés toma la decisión para que los ciudadanos no usen, no consuman el carburante que más gases de efecto invernadero produce y que más contaminante es el diésel, no sé si ustedes le llaman diésel aquí también, es el diésel. Toma la decisión de aumentar el precio del diésel para que la gente no lo consuma. ¿Esa decisión es incorrecta? No, es una decisión correcta. Va en la dirección de reducir el uso de carburantes nocivos para el planeta. Pero obviamente al aumentar el carburante, digamos, más barato, el carburante más barato, está agrediendo a las categorías sociales que, sin ser las más pobres, son las categorías sociales más modestas que usan los vehículos más modestos para poder desplazarse. Poder desplazarse porque les han vendido unos apartamentos a 30 kilómetros del centro de la ciudad y a 20 kilómetros del lugar donde trabajan. Pero les han dicho, no se preocupen, con el diésel, que vale muy barato, ustedes pueden vivir a 30 kilómetros de la capital y pueden vivir a 20 kilómetros de su trabajo, porque con el diésel eso le va a salir barato. Y en realidad, al aumentarlo, toda esta gente se ve directamente afectada. ¿Qué provoca eso? Los chalecos amarillos. O sea, que hay una revuelta social, evidentemente, que no quiere protestar contra el cambio climático, pero quiere protestar contra decisiones que se toman sin ver cuáles son las consecuencias. Y esto es lo que quería decir. Es decir, estamos en un momento, ¿verdad?, en que, sin pensar a las complejidades de las articulaciones que se plantean entre unas decisiones y otras, se provocan movimientos que obviamente el gobierno francés, él mismo surgido de un movimiento de la base, porque Macron es un presidente que ha querido no pertenecer, que pertenecía al Partido Socialista, pero se salió del Partido Socialista y ha querido ser el presidente de un nuevo partido surgido de las redes sociales, En Marcha, se llamaba, curiosamente con las mismas iniciales que el propio presidente, que se llama Emmanuel Macron, En Marcha, ¿verdad? Entonces, él, que ha surgido de ese movimiento, pensaba que naturalmente él expresaba la opinión de la sociedad, pero en realidad está expresando la opinión de la clase media superior, que es la que ha adherido a ese movimiento. Y por consiguiente se encuentra con el fenómeno ahora de los chalecos amarillos y no sabe cómo desmontarlo como se debe estar viendo. Y entonces el cambio climático, primero, en mi opinión, es el fenómeno que más
digamos, movimientos, dinámicas se está creando en el mundo de todo tipo, desde conflictos abiertos hasta consideraciones más sofisticadas como esta de Rosario Solá. El segundo fenómeno que quisiera destacar es el fenómeno de las migraciones masivas. Estamos asistiendo a algo que solo habíamos leído finalmente en la Biblia, ¿verdad? Algo así, movimientos de tipo bíblico, desplazamientos de poblaciones masivos. Bueno, como ese movimiento que saliendo de Honduras atraviesa, ¿cuándo hemos visto eso? De miles y miles de personas que, aunque les dicen que la frontera está cerrada, que aunque saben que van a tener cantidad de obstáculos y peligros a lo largo del camino, salen con sus familias, con sus niños, con sus hijos, con sus nietos y se ponen a caminar durante miles de kilómetros para alcanzar la frontera de Estados Unidos. Este fenómeno es el que vemos también en África, es el que vemos a través del Mediterráneo, es el que vemos que afecta a la propia Europa, llegando en consecuencia a veces del cambio climático, como decíamos antes, la gente no puede vivir en sus países, o también de los conflictos que se plantean aquí o allá. Hay también estas migraciones masivas que caracterizan, yo creo, es un aspecto fundamental de nuestros tiempos, que a veces es sencillamente lo que llamamos la emigración, pero hoy la mayoría de los países, digamos de lo que llamábamos antes el tercer mundo, lo que llamamos hoy el sur, por ejemplo, la dimensión de las remesas pasa a ser el recurso número uno del país. En muchos países, probablemente la República Dominicana forma parte de ellos. En muchos países, las remesas de los emigrados son este movimiento migratorio masivo. Las remesas son el recurso principal del país. Entonces, por una parte vemos las consecuencias económicas que esto plantea, y por otra parte también estos cambios están produciendo modificaciones políticas graves. ¿Cuál es, por ejemplo, la característica política principal en la Unión Europea o en Europa, no solo en la Unión Europea? Ustedes saben que es la subida de lo que llamamos las extremas derechas o los populismos de derechas. Bueno, hemos hablado de las elecciones españolas y nos alegramos infinitamente que el Partido Socialista las haya ganado, pero el fenómeno nuevo en España es que Vox va a tener 24 diputados, un partido abiertamente franquista, un partido abiertamente racista, un partido abiertamente xenófobo, un partido que no toma distancias con el fascismo. ¿Cómo es posible que haya surgido eso? Bueno, pues en España es el último país en el que ha surgido. En realidad, ese fenómeno es el característico de todos los países europeos. Está gobernado en Italia. La Liga es un país racista, un partido racista, es un partido xenófobo, es un partido que discrimina, y lo hace abiertamente. Abiertamente han ganado las elecciones siendo racistas, siendo xenófobos, en contra de la emigración, precisamente. ¿Y por qué los británicos han votado el Brexit? Que es lo que evidentemente caracteriza frontalmente lo que está pasando ahora en la Unión Europea. Han votado el Brexit porque no quieren a los inmigrantes que llegan a Europa, no quieren que les vengan a las Islas Británicas. Prefieren tener una crisis económica grave como la van a tener, todos los estudios le indican que la van a tener, prefieren, en vez de tener a los africanos que están llegando, a los asiáticos que están llegando, consideran precisamente que hoy, digamos entre comillas, hay que expresar lo que piensa la mayoría, y lo que piensa la mayoría, según ellos, es que el racismo se puede expresar abiertamente. Esto, y pensábamos antes que las democracias del sur de Europa eran las más atrasadas y por eso había partidos
más conservadores en el sur de Europa, pero los primeros países que han tenido partidos racistas son los países nórdicos: Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca, Holanda. Son países que tienen a la extrema derecha o en el poder, o el gobierno está gobernando con el apoyo de parlamentarios de la extrema derecha. Igual ocurre en Alemania, donde el fenómeno nuevo es el resurgimiento del neofascismo. Esto es una consecuencia de las migraciones masivas. ¿Qué es Trump? Trump pertenece a un partido, evidentemente el partido republicano, pero todos sabemos que no es un republicano. Oigan, Lincoln era republicano. Y si hay alguien en la historia de los presidentes de Estados Unidos que es lo más opuesto a Lincoln, es el bien Trump. Por lo siguiente, Trump es la expresión de esto que estoy diciendo. Es decir, de un grupo social que ahora electoralmente resulta que puede ser mayoritario en muchos países y que dice abiertamente lo que durante mucho tiempo, digamos, la moral política no admitía que se pudiera decir. Es el caso de Bolsonaro. Bolsonaro, yo diría, bajo el control de nuestro amigo Atilio, que Bolsonaro no pertenece a la tradición latinoamericana, pertenece a la tradición europea, en su fascismo abierto, en su racismo abierto. Evidentemente el populismo latinoamericano, aún de derechas, es diferente de ese. El conservadurismo en América Latina no tiene la dimensión racista que tienen los partidos históricamente fascistas, como el nazismo, como el fascismo, el antisemitismo característico de los partidos de la extrema derecha europea. Bolsonaro está importando y ha sido elegido democráticamente. Esta es la cuestión que nos interesa, ¿verdad? ¿Qué está pasando con la democracia? ¿Qué está pasando con la política? Para que no haya ya una moral política capaz de moralizar el comportamiento de muchos dirigentes. Y el tercer fenómeno, que me parece muy importante y que también tiene muchas consecuencias en lo que está pasando, es lo que, ya Atilio lo acaba de abordar, pero es lo que yo llamaría los efectos incontrolados de las nuevas tecnologías. ¿Ustedes piensan que un mundo en el que la mayoría de la población a nivel planetario tiene un teléfono de nueva generación en el bolsillo puede ser el mismo que el de hace 15 años cuando no tenía ese teléfono? Imposible, evidentemente. La sociedad de hoy, cada individuo hoy tiene tal frecuentación con ese teléfono que es obvio que esa relación que hoy es dominante, se calcula que ningún individuo en una sociedad desarrollada pasa más tiempo que con su teléfono con nadie, ni con la familia, porque si lo pasa con la familia es a través del teléfono. Entonces, ¿ustedes creen que es la misma sociedad? Y no estoy hablando aquí de los fenómenos del hackeo, evidentemente de los que hablaré en mis próximas conferencias. Estoy hablando sencillamente de que esto que nosotros, como digamos, teóricos de la comunicación, comprometidos con una comunicación democrática, con una información verdadera, hemos defendido durante mucho tiempo, que era lo que llamábamos y lo que llamamos la democratización de la información, ¿verdad? ¿Qué hemos querido siempre? Bueno, no estar dominados en materia de información por las grandes corporaciones, ¿verdad? Bien, ¿eso lo hemos conseguido? Sí, lo hemos conseguido. Tenemos el teléfono que nos permite bueno, comunicarnos con quien queremos. Puedo consultar cualquier periódico del mundo con mi teléfono. No dependo de las grandes corporaciones que puedan dominar la prensa en República Dominicana, por ejemplo. Yo puedo leer un periódico en lengua, si solo conozco el español, puedo leer cualquier periódico argentino, mexicano, chileno, español, etcétera, que tenga hasta los periódicos de Estados Unidos. El New York Times tiene una versión española.
No dependo ya de la radio, la televisión y la prensa dominicana. Pero eso me ha liberado de verdad. Esta democratización de la comunicación ha conseguido desalienarme en realidad. Esta es la pregunta que hay que hacerse. Y evidentemente, digamos que la respuesta no es en esos términos. Yo pienso que la respuesta es en términos de que el teléfono, las nuevas tecnologías, las redes, la consulta, el estar constantemente conectado mediante nuestras posibilidades de conexión tan abiertas, esto me ha individualizado más que nunca. Me ha desocializado más que nunca. Me ha resocializado virtualmente, ¿verdad? Pero me ha desocializado realmente. Y esta hiperindividualización que crean las redes tiene consecuencias políticas. Porque hoy cada individuo piensa que necesita menos al grupo transaccional habitual, como el sindicato, el partido, la organización, el grupo, porque lo tiene todo con su teléfono, es un verdadero Estado. El teléfono hace de nosotros un individuo Estado, con mi comunicación, mi Ministerio de Comunicación, Ministerio de Economía, el Ministerio de la Salud. Yo consulto la salud. Cada individuo es un gobierno. ¿Y para qué yo necesito a los demás entonces? Entonces, esta individualización, esta autonomización tiene unas consecuencias políticas importantes. A veces positivas. Hablábamos de los chalecos amarillos. Es obvio que los chalecos amarillos, por ser afectados por el aumento del precio del gasoil, del diésel, no se podían organizar para protestar. Durante años los estados han creado las tasas más fáciles de crear, eran sobre los automovilistas, porque estaban aislados y no tenían manera de protestar. Un automovilista no tiene sindicato, los camioneros es otra cosa, como lo vimos en Chile, pero los automovilistas no. Entonces todo aumento, una tasa y tal, los automovilistas no protestaban. Pero aquí, con las redes, se crearon los chalecos amarillos. Y en menos de una semana había 300.000 personas movilizadas. Eso lo consiguen las redes, eso se consigue ahora, es una cosa positiva. Pero la cosa, digamos, negativa es esta individualización, que hace que haya un despego de la política, que permite lo que yo decía antes, el surgimiento de estos grupos conservadores, que son una de las dimensiones del problema que tiene la izquierda hoy. La izquierda, los partidos progresistas, deben considerar que la sociedad no está constituida como hace 15 o 20 años. Ya no podemos dirigirnos a la sociedad de esa manera. Ni podemos dirigirnos en términos de balance, porque vemos que no hay agradecimiento social. No existe, nunca ha existido, en mi opinión. Pero por consiguiente, hoy, lo que quiero aquí puntualizar sencillamente es que con solo estos tres fenómenos que he citado, el mundo ha cambiado completamente. Y nuestra obligación, digamos, como animadores sociales, como activistas sociales, como intelectuales, como dirigentes de izquierda, es decir, cómo mantenemos nuestros proyectos humanistas, cómo mantenemos nuestros proyectos de justicia social, de equilibrio, cómo mantenemos nuestra voluntad de defendernos contra el imperialismo y sus agresiones, con una sociedad que hoy es diferente, en un planeta que es diferente. Y eso tenemos que conseguirlo. Muchas gracias. Con
Una observación simple sobre el asunto de los documentos de Santa Fe. No es solo por la recomposición que Estados Unidos quiere tener con las relaciones americanas, cuanto que por el efecto que estaba surtiendo la teología de la liberación en ese momento y la visita de Rockefeller, que era entonces secretario de Estado en América, da por resultados esos documentos. Esos documentos tienen a la base contrarrestar la teología de la liberación y promover el neopentecostalismo, manipulando la religión al servicio de la globalización neoliberal. Eso es lo que pasa. Segundo, Atilio, suelo seguirte cuando puedo por el informativo resumen latinoamericano y otras cosas. A ver si el CIME, si lo que planteaste de que ellos querían la realidad y nosotros argumentamos, o lo que se planteó, ¿quién lo planteó? Si eso no será un símil parecido al planteamiento de la tesis de Noam Chomsky, ellos crean el problema y fabrican la solución. Ramonel ha planteado justamente el discurso que no solo la izquierda, el mundo entero debería estar concentrado en este discurso que es de vida o muerte. Cambio climático, migraciones y los efectos incontrolables de la era tecnológica, etc. Una preocupación. El capitalismo, ustedes lo saben más que yo, soy teórico, yo no soy de esas cosas. Tiende a destruir sus dos fuerzas, sus dos fuentes de riqueza, la naturaleza y los seres humanos. Ante el caos ecológico que está conduciendo a un virtual holocausto interplanetario, ante el caos ecológico, como la izquierda y la no izquierda tendrían que replantear el proyecto vital frente al proyecto de la muerte para esta era de hoy. Ya, van 3 preguntas. Vamos a pararla ahí. Ya terminé. Y termino. Yo voy a ser muy breve, pero mi pregunta va para una conferencia. Eso es Julian Assange, el papel que ha jugado ese periodista en todos estos cambios que ha dado la humanidad. Ya yo le pasé mi pregunta a Ramonel, yo soy muy desesperada, yo pensé que no me iba a dar el turno, pero yo pienso que este diálogo no se puede hacer sin mencionar a Julian Assange y sin decir Free Julian Assange. Tengan inteligencia emocional y que ayuden. Yo voy a empezar por aquí. ¿Quieres hablar? A ver, el profesor Torrongo, es cierto, digo, nunca como antes se hablaba tanto del socialismo en los Estados Unidos. Es muy sorprendente lo que ha hecho Trump en ese discurso anterior, pero está reflejando problemas graves, muy graves, que hay en el capitalismo norteamericano. Entre otras cosas, el hecho de que la globalización neoliberal lo ha venido postergando y que hoy en día no hay duda de que la locomotora económica del mundo es China y la demás Estados Unidos. Y que por lo tanto Estados Unidos está en una posición en donde se encuentra en creciente desventaja. Hubo otro dato pequeño, estadístico, pero muy importante. El año 2014 marca el momento en que por primera vez en más de un siglo Estados Unidos dejó de ser el país que registraba el mayor número de patentes de alta tecnología. ¿Quién lo hizo a partir de ese momento? China. O sea que China es un competidor no solo por, como se decía antes, la mano de obra barata y el tamaño del mercado, es un competidor porque en el terreno de alta tecnología
tecnología, de ciencia y tecnología aplicada a los procesos productivos, a partir del año 2014 registra el doble de las marcas que registra Estados Unidos. Entonces, esto obviamente pone en crisis la creencia en la inmutabilidad del capitalismo norteamericano y que es un capitalismo que no tiene rivales. Por supuesto, esto genera, digamos, como tú dices también, un reforzamiento y hace lugar a que aparezca un señor como Bernie Sanders, ¿verdad? Que con todas las contradicciones que tiene, pero que para nosotros en América Latina es muy importante que por lo menos haya un polo ahí como Sanders de aglutinamiento y que ha recibido una respuesta de la juventud, hablando de lo que decía recién Ignacio Camarel, muy fuerte en términos de financiamiento de su campaña. Y por eso aparece Joe Biden, que fue el vice de Obama, ahí un poco para ver si contrarresta esta influencia. Es cierto, ¿verdad? Y por supuesto el capitalismo ha dejado de ser ese sistema previsible, ya no lo es. Antes, esto además lo viene diciendo Soros hace mucho tiempo, en una entrevista muy interesante, muy franca, él dice: yo pude hacer una fortuna apostando contra la libra esterlina en el año 79, 80, no recuerdo, porque en ese momento las variables del sistema financiero internacional tenían un movimiento previsible, ya no más. Digo, confesión de un mega especulador como Soros, ¿no? Bueno, eso es todo. Y sobre la pregunta, hay varias, pero básicamente ellos creen la realidad del cierto. Chomsky dice lo mismo en otro sentido. Estados Unidos crea el problema, destruye Libia y luego viene Dick Cheney, el vicepresidente de George Bush, con su empresa Halliburton, a reconstruir. Es todo un círculo corrupto, profundamente corrupto, ¿verdad?, que se pone en marcha y que hoy en día, digamos, la idea esa de Chomsky de que Estados Unidos crea el problema y ofrece la solución, bueno, en la solución viene el cambio de régimen. Estados Unidos está creando el problema que hace que sea muy difícil, por no decir imposible, controlar y manejar la economía venezolana. Muy difícil. Ustedes imagínense, yo siempre hago un símil con una familia. Supongamos que yo soy una persona que tengo una pequeña tienda acá en Santo Domingo y de repente se me paran enfrente de mi tienda 5 ampones que no dejan que ningún cliente venga a comprar a mi tienda. Y cuando yo entonces le digo a uno de mis niños: mira, anda lo de tu tía que está a la vuelta de la esquina, pero llévate esta mercancía que la venda ella, lo agarran al niño, me lo secuestran y no lo dejan ir y se quedan con la mercancía. Y encima los ampones se apoderan del carrito que yo tengo estacionado por ahí, el carrito llámese Citgo, por ejemplo, una gran compañía distribuidora de combustibles en los Estados Unidos, que se quedan y luego te roban alguna otra cosa, el oro que estaba depositado en el Banco de Inglaterra, y encima desde la frontera, 2.500 kilómetros de frontera común, te instalan una serie de sicarios, paramilitares, contrabandistas, etc. ¿Quién puede manejar bien la economía en ese contexto? Nadie. Es absolutamente imposible, así como yo no podía manejar mi pequeña tiendita acá bajo esas condiciones. Esta es la razón. Estados Unidos entonces dice: creamos este problema y vamos con la solución. ¿Cuál es la solución? Bueno, la que está aplicando Macri en la Argentina. Fíjense, un holocausto social que la Argentina nunca conoció con este nivel de gravedad después de 3 años y medio de política del Fondo Monetario Internacional. O sea, es cierto, Chomsky lo dice muy bien, y esto de la realidad. Y por último, brevísimo, Julian Assange, bueno, no le perdonan que haya descorrido el velo y se demuestren todas las trapizotas, negociados, crímenes del imperio. Y por eso, digamos, la infamia del presidente Lenín Moreno, que debe renunciar a su nombre, no puede llamarse Lenín o interior de esa naturaleza. No puede llamarse Lenín, ¿verdad? Que se ponga otro nombre, pero la infamia de Lenín Moreno, que lo entrega sabiendo que no va a haber juicio justo para Assange, que Assange, si va a Estados Unidos, va a ir a la cárcel, los jueces hipócritas le van a dar una condena muy liviana, lo mandan a la cárcel y le pagan a un sicario para que lo apuñalen, ¿verdad?, en esa cárcel. Por eso el movimiento Free Assange Now, Liberen Assange, es importantísimo para nosotros, porque le debemos mucho a Julian Assange por las revelaciones que ha hecho. Amén.
seguramente recordar mi vieja relación con Julian Assange. En el libro que voy a presentar el viernes aquí hay una entrevista con Assange sobre precisamente la sociedad de control. Yo he hecho circular una parte de esta entrevista por las redes. Como saben, he estado con él en la embajada de Ecuador aquí en Londres. Assange, como lo acaba de decir Atilio, le están haciendo pagar el haber hecho el principal, hay otros quizá, pero el principal aporte en términos de revelaciones positivas de las nuevas tecnologías del mundo de Internet con la creación de Wikileaks. Assange no es el que aporta las informaciones. Wikileaks, como saben, es como un buzón en el que aquellos alertadores que se informan y saben, como Chelsea Manning, por ejemplo, que estaba al corriente de lo que ocurría con los crímenes de los militares en Afganistán, pueden depositar estando seguro que no se va a revelar la identidad de quienes revelan esos informes. Entonces, Wikileaks, la lista de revelaciones de Wikileaks, en el libro mío hay todo un capítulo sobre las revelaciones de Wikileaks. Y eso es lo que le reconozco. El haber podido, no solo a él, es el caso de Snowden. No podemos olvidar que Snowden, bueno, la cárcel de Snowden es un poco más grande porque es Rusia, pero en definitiva es el mismo principio, no se puede mover de Rusia como Assange no se podía mover de la embajada de Ecuador. Es obviamente terriblemente decepcionante, por no decir más, que el gobierno de Ecuador haya cambiado de actitud de esa manera tan brutal con respecto a Assange. Recordemos que aún bajo el mandato de Lenín Moreno, pero cuando nuestra amiga María Fernanda Espinosa era canciller, recuerda María Fernanda Espinosa, que es ahora la primera mujer latinoamericana que preside la Asamblea General de Naciones Unidas. María Fernanda Espinosa le dio la nacionalidad ecuatoriana a Assange, que luego el propio Lenín lo lamentó, ¿verdad?, dando marcha atrás. Pero Assange tiene nacionalidad ecuatoriana y por eso es también sorprendente que un gobierno entregue uno de sus propios súbditos a las autoridades de otro país. Eso en principio no se hace, ¿verdad? Entonces, sí, Lenín está en esta vía de que es obvio que la revolución ciudadana ya es un viejo recuerdo en Ecuador, y yo creo que efectivamente conviene mantener una movilización muy fuerte para pedir, exigir la liberación de Assange, como también la seguimos pidiendo para Lula, ¿verdad? Y yo creo que hay que unir estas dos, Lula y Assange. Sí, al señor Mario, decirle que no se me olvidó y no traté de ocultarlo, sino que, por suerte, nuestro pueblo ha tenido grandes batallas en la lucha por la democracia y que todo el que conoce historia, y aquí hay mucha gente que conoce nuestra historia, sabe que el PPD llegó al poder cuando se le hechizó y que es de conocimiento público que el PPD fue uno de los que están proponiendo a Balaguer como padre de la democracia, pero es uno de los sectores, son muchos, ¿sí? Y yo no tengo la opinión de que el PPD sea de izquierda, no tengo por qué ocultarlo, pero como no puedo decir muchas cosas de las que quería comentar con ustedes, esa es la respuesta. Gracias. Sea el PPD, sea cualquier grupo, sea el PDCC, sea el PLD, los dominicanos que creemos en la democracia tenemos la responsabilidad de defender nuestra memoria histórica, y quien trate de defender
pretender o ocultar lo que ha sido Balaguer, que está en contra de la memoria histórica del pueblo dominicano. Ese es mi punto. No, meramente para, como elemento esperanzador de alguna de las preguntas que te hicieron, que recordar que Alexandra Ocasio-Cortez, una joven mujer puertorriqueña, sea la figura carismática más importante de la política norteamericana hoy. Así que eso hay que recordarlo y tener cierta esperanza, ¿no? Joven, mujer y puertorriqueña. Una tercera pregunta, si hicieron una información médica, Sí. Bueno, miren, nuestro invitado tiene compromiso, no puede quedarse también. El que quiera hacer preguntas o comentarios, que vaya a la conferencia y tiene la oportunidad. Muchísimas gracias a todos por estar.